para Dios todo es posible, podemos decirlo de diferentes maneras. Pero realmente nosotros vivimos en una dimensión física, en el mundo, ¿no? Estamos ahora aquí en lo físico, y en lo físico hay unas limitaciones de espacio-tiempo, y como hombres estamos limitados. Hay momentos, a pesar de la ciencia, a pesar de la tecnología, y ahora en contexto de pandemia ha quedado claro que ha estado todo el mundo en jaque por un virus, y estamos en el siglo XXI, la ciencia está más avanzada que nunca, la tecnología está mejor que nunca, y ha estado el hombre limitado y cerrado en casa con miedo por un virus. Entonces, en la vida de cada uno y en nuestra vida, hubo un momento en que estábamos limitados. Queríamos tener hijos y no podíamos. Quedaba embarazada, teníamos abortos, quisimos adoptar, no nos dejaron, acogimos, pero había un límite ahí, ¿no? Pero esto es en la dimensión natural, en la dimensión del mundo. Pero después hay una dimensión sobrenatural que está por encima de lo natural, que eso es el reino de Dios. Y el reino de Dios no está en el cielo, que sí, es el reino de Dios. El reino de Dios ha bajado, está aquí. Porque el reino de Dios está en mi corazón. Porque yo en su día acepté a Jesús como mi Salvador y el Espíritu Santo vino a morar en mí. Entonces el reino de Dios está en mí. Entonces, en el reino de Dios, en la medida que yo le ceda el trono de mi vida a Dios, Dios reinará en mi vida. Y ahí no hay límite, porque para Dios todo es posible. Y ahí es cuando uno se agarra a Dios y se agarra a la esperanza y se agarra a las promesas. Y ahí empieza una nueva dimensión. Y es la dimensión espiritual, la que no vemos. ¿Y en qué se basa esto? Esto se basa en la fe. Y decimos, bueno, muy bien, la fe, todos sabemos lo que es la fe. Pero ¿qué dice la Biblia de la fe? En Hebreos 11 dice... Uy, me he acercado aquí. Yo como estoy acostumbrado a hacer teatro, no necesito micro, porque empiezo a... Pero realmente se oye mucho mejor. En Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es certeza y convicción de lo que se espera, o sea, de lo que no tenemos, y de lo que no se ve. Es abstracto. Pero si tenemos certeza y convicción, sabemos que lo que se espera va a llegar y sabemos que lo que no se ve, se verá. Y eso es la fe. Podemos vivir en lo físico, en lo que vemos, y yo siempre digo que si yo viviera por lo que veo, estaría todo el día corriendo y escapando por muchas situaciones. Pero yo no vivo por lo que veo, sino vivo en la fe, teniendo la certeza y la convicción. Y aquí una pregunta interesante es, ¿cuáles son tus certezas y cuáles son tus convicciones? Certezas llamado como valores, como principios, y tus convicciones, ¿en qué crees? Porque cógete a las certezas y las convicciones. Aquí nosotros hacemos pareja, porque Dios une al matrimonio y nos hace uno, y yo siempre he sido muy fuerte en las certezas. Yo siempre me he cogido con una identidad muy clara desde buen principio, que yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, sé que dice en Romanos 12:2, dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esa es mi certeza, y yo me la cojo. Y la Biblia no miente, y Dios menos, porque es la palabra de Dios. Entonces Dios dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué malo me va a pasar a mí? Si Dios, yo le he dado, el trono de mi vida se lo ha dado a Dios. Él reina en mi vida. Entonces, Él lo que quiere para mí es bueno, agradable y perfecto. Esa alfombra roja, porque yo al principio pensaba, esto es un chollo, porque si tú eres hijo de Dios, Dios soberano, y Dios es el rey, o sea, el universo es de Dios. Entonces digo, si tú eres hijo de Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta, alfombra roja, y tú te paseas y Dios te bendice. Pero no. Sí que la voluntad es buena, agradable y perfecta, pero Él te va a tratar en un proceso. Y te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar alegría, pero hay un trato, hay un proceso. Otra certeza fuerte es en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas
porque la Biblia es de máximos, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces la Biblia me dice, y nos dice a todos, que todas las cosas que vivamos son para bien. Y es exigente, porque dice todo. Entonces muchas veces en lo cotidiano vivimos realidades que no entendemos y que no son agradables. Pero yo me cojo como certeza de que aquello es para bien, aquello suma y aquello a mí me aporta, porque la palabra dice que aquello es para bien. Y es una locura, porque no lo entiendo. Pero la Biblia también dice que nuestra mente es reducida, que no podemos alcanzar a entender todo. Entonces yo me cojo a esa certeza. Y como decía, Danina es más fuerte en las convicciones. Y en el caso de Isaac, ella, y para mí fue difícil en muchas ocasiones, porque yo decía, porque ella de salud es muy frágil, pero es como una contradicción. Es frágil, pero al mismo tiempo es muy fuerte. Y es una locura también. Como el cristal de calidad, que se puede romper, pero al mismo tiempo es resistente. Danina es así. O sea, ella es muy frágil, de seguida enfermedades, no sé qué, no sé cuánto, pero después es súper fuerte. Más fuerte que yo, para tolerancia al dolor, unas cosas que es como contradictorio, ¿no? Entonces, ella, la convicción que tenía es que iba a ser madre. Y ahora es fácil decirlo, que quiere ser madre porque ya ha sido madre y tenemos a Isaac, la bendición. Pero en 19 años ha habido escenarios o ha habido momentos en que los médicos han dicho, no, o sea, no son bromas, dejaros de tener hijos porque su vida corre riesgo. Y ella decía, no, yo quiero ser madre, porque yo sé que el Señor a mí me ha dicho que yo voy a ser madre. Y dice, bueno, venga, va, porque si estoy hablando de que nos tenemos que coger a las convicciones y de las certezas, yo le decía, y ahí ella me ha hecho crecer. Yo le dije, pues venga, va, yo te apoyo. Y sí, al final hay que decirle, ole, tú te has salido con la tuya. Y ella dice, lo sabía. Lo sabía, ¿por qué? Porque lo tenía sellado en el corazón, porque Dios le había puesto, dice que el Señor pone el querer y el hacer en el corazón, y ella tenía ese sentir. ¿Y ha sido fácil? No, pero cogidos a las certezas y las convicciones, que es la fe, hemos ido avanzando. ¿Ha sido alfombra roja? No, muy difícil. ¿Hemos estado siempre contentos? No. ¿Hemos llorado? Sí. ¿Hemos estado frustrados? También. ¿El Señor nos ha tratado? Sí. Pero al final nunca nos hemos vencido, nunca hemos cuestionado a Dios. Esto es otro tema importante. Hay gente que dice, yo me he enfadado con Dios. Bueno, pues lo tienes mal, porque Dios es Dios y es soberano. Si no hemos entendido esta palabra, que dice que todo es para bien. Entonces nosotros nunca hemos cuestionado a Dios, nunca nos hemos enfadado con Dios, porque no entendemos muchas veces lo que hemos vivido, pero sabemos que todo es para bien y que nos ha llevado al final a buen puerto. Y un versículo que nos dio el Señor ya hace mucho tiempo es Gálatas 5:6, que dice, porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros no podíamos tener hijos, decidimos adoptar. Por la enfermedad de Danina nos denegaron la posibilidad de adoptar. Entonces decimos, vamos a acoger. Y entonces cuando haces el proceso de la acogida, te preguntan, ¿y por qué quieres acoger? Y nosotros decíamos, pero es que tenemos tanto que dar, tenemos tanto amor que dar, como no tenemos hijos, ¿qué hacemos con esto que tenemos? ¿Qué hago con esto? Y entonces, pues nos dieron a los niños y pudimos revertir ahí el amor y darle todo lo que teníamos. Y fue un proceso, una prueba, fue un tiempo muy bonito, pero tampoco fue fácil. Entonces hemos hablado de fe y como decíamos, todo esto tiene un propósito, porque tenemos que decir, cuando llamamos propósito, nos podemos poner existencialistas y decir, pero bueno, muy bien, ¿y qué sentido tiene esto? Porque hay una dimensión física, natural, pero después hay una dimensión sobrenatural, y la pregunta es, ¿qué hago yo aquí en la tierra? ¿Qué he venido yo aquí? ¿A pasar tiempo? ¿A pasármelo bien? ¿A vivir la experiencia del COVID? ¿A qué?
Pues no, hemos venido a muchas cosas. Pero la vida tiene un sentido y tiene un propósito. Dios nos crea y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hay un plan y hay un plan que cubrir. Ahora, el tema es, ¿tú tienes fe, te se va el velo y entiendes esta dimensión sobrenatural y te coges a las certezas y las convicciones y crees en Dios y entiendes que Jesús murió en la cruz? Y cuando Jesús murió en la cruz, Él murió en la cruz y cargó con nuestros pecados. Y yo siempre lo explico como un cuento. Adán y Eva estaban en el paraíso con Dios. Y eso era el paraíso, era genial. Cuando decimos paraíso, todos tenemos la idea del paraíso, algo muy bonito, ideal. Tener una relación directa con Dios. Y Dios les dice, no comáis de ese árbol. Y ellos comieron del árbol y pecaron. Y Dios dijo, oh, habéis pecado, muy mal. Entonces, ¿qué hizo? Les dijo a la tierra, los desterró. ¿Y qué hizo? Cortó el hilo conductor. La comunión directa con Dios se cortó. Ellos cayeron a la tierra. Adán y Eva se multiplicaron y la tierra se llenó de seres humanos, de hombres y mujeres. Pero era un desastre. Entonces Dios envía a Jesús. Y dice, venga, baja y pon orden porque esto es un desastre. Cuando baja Jesús, el niño Jesús, la Navidad, pero después Jesús nace, pero después crece. Cuando Jesús con 33 años empieza a predicar y Él empieza a explicar las cosas de Dios. Y Él explica, mirad, yo me tengo que ir, me van a crucificar. Y los discípulos decían, no, 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 sí, tengo que morir y me van a crucificar. Y cuando yo me vaya, os enviaré el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? El Espíritu Santo. Pues dice, decimos, Jesús está vivo. Claro que está vivo. ¿Por qué? Porque en la forma del Espíritu Santo mora en mi corazón. Si entramos en la dimensión espiritual. ¿Qué pasa? Que si yo acepto a Jesús como mi Salvador, como Él paga por mis pecados, ese hilo conductor que se cortó, se vuelve a conectar. Y entonces si yo empiezo a hablar con Dios, a orar o a rezar o llamarle como queráis, si yo hablo con Dios, Dios está ahí. Y en lo espiritual comienzan a pasar cosas. Tú sientes que Dios te está hablando, tú sientes que Dios te guía, tú sientes que Dios te guarda. La canción esta es brutal. En la ida, en la entrada, en la salida, en tus caminos, en tus dudas, en tus penas, en tus alegrías, Dios está contigo, siempre. ¿Y eso quién lo tiene? Yo digo, la gente vive a pelo descubierto. Cuando vienen problemas, ¿qué hay? Hay miedo, hay dudas, hay enfermedades, hay tristeza, hay depresiones. Si tú crees en Dios, todo esto está o no, está igual, pero tú sabes que Dios está contigo y te da paz, te da tranquilidad. Y en medio de la tormenta, tú estás tranquilo. En la Biblia, el capítulo que me gusta mucho, que están en la barca y están atravesando el mar y Jesús está durmiendo. Y empieza la tormenta y dice la palabra de Dios que anegaban. Anegaban, ¿qué quiere decir? Que comenzaban a ahogar. Y empiezan a despertar a Jesús como diciendo, tú, espabila que esto se está poniendo feo. Y Jesús se despierta y dice, hombres de poca fe, tormenta, para. Y se para la tormenta, porque para Dios no hay nada imposible. Pero la idea es, si Jesús está en la barca de tu vida, si Jesús está contigo, ¿qué tormenta ni tormenta? ¿Qué dificultad? La dificultad que venga, Dios te va a dar la capacidad y los recursos para afrontarla. Y entonces hay que acogerse a la fe. Y como dice la canción, y a la fe en la bendición. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él quiere bendecirnos. Y Él quiere hablar con nosotros. Y Él no tiene, es tarifa plana, está a las 24 horas pendiente. El tema es, una idea es, ¿qué espera Dios de nosotros? Es lo importante. No qué esperamos nosotros de Dios. Porque nosotros vamos a Dios como la lista del súper. Dios, que quiero un hijo, que quiero un trabajo, que quiero una casa, que quiero un coche. Eso es lo que yo espero de Dios, que me bendiga. Y Dios dice, ¿y no me has preguntado qué espero yo de ti? Tenemos que cambiar. Hay un propósito. Dios
espera cosas de nosotros. Espera una actitud. Lo primero que espera es que le entreguemos nuestro corazón y que le llamemos Padre. Cuando teníamos a las niñas de acogida, estaba esto es difícil también. Teníamos a la Ainhoa, pequeñita, y nosotros nos formaron y nos dijeron que nosotros no éramos sus padres. Y yo lo sabía, que yo no era su padre, pero hacíamos de padre. Y la Ainhoa tenía mucho carácter. Y un día en Tarragona, en el centro de la Rambla, ella se enfadó, porque ella era muy transgresora, yo le marcaba los límites, y se enfadó mucho, y se gira y me dice, porque tú no eres mi padre. Y se va con Danina. Y yo me quedé clavado ahí en la Rambla, y ¡buah! Me hizo un daño. Yo sabía que no era su padre, pero me hizo un daño. Y entonces el Espíritu Santo me dice, ¿a qué duele? Eso es lo que yo siento cada vez que un hijo mío no me reconoce como padre. Y entonces el Señor nos ha permitido aprender mucho con todo este proceso, pero sobre todo a esa identidad de hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre y Dios nos bendice. Y nos tenemos que coger a eso, porque Él nos quiere bendecir. Y la otra pregunta es, vale, ¿qué hago yo aquí en la vida? ¿Y cuál es el propósito? Porque Él nos ha dado dones y nos ha capacitado y nos ha dado una serie de recursos que tal vez no sabemos ni que tenemos. Pero Él tiene un plan y ese plan hay que explotarlo. Y en la medida en que nosotros nos alineemos a ese plan, los dones, los recursos van a ir saliendo, porque Él nos ha creado para eso, para que cumplamos ese plan. Hay un libro que yo recomiendo, que es que muchos ya conoceréis porque es un clásico, es Una vida con propósito, del Rick Warren, y el libro es muy interesante porque tiene 40 capítulos. Y como cualquier libro, tú empiezas a leerlo así rápido y te dice en el primer capítulo, frena, hay que leer un capítulo por día para masticarlo, para entenderlo. Entonces son 40 días y ahí te explica muy bien y te hace reflexionar esto que estoy hablando, el propósito de Dios en tu vida, y te confronta y te explica todo esto que estoy diciendo yo, la dimensión, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué quiere Dios de mí? Y va muy bien para crecer. Y digo yo que Dios habla, y la palabra que me ha dado el Señor esta mañana, yo digo, ¡buf! ¡Qué fuerte! Dice, esto va para Isaac, todos los Isaacs, todos los bebés que han nacido, que en la iglesia han nacido más niños que Isaac, hay 3 Isaacs, ¿no? Porque Dios no hace acepción de personas, no es que Danina y yo seamos más guapos que nadie, no es que, no, Dios bendice, Dios bendice, Dios bendice por generaciones. En la canción es muy bonita, porque dice, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y por 1000 generaciones, Dios está loco por bendecir. Lo único que necesita es al pueblo de Dios, que le reconozcamos como Padre. Y dice, en Éxodo 9:16, dice, esto para Isaac y para todos los pequeños, dice, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Con Isaac, Dios ha mostrado su poder. Cuando todo era muy difícil, era imposible, el poder de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios. Cuando Dios pone la mano, que digo yo, la gracia es el regalo, es el favor de Dios. Cuando todo pinta mal, la gracia de Dios. Y dice, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y aquí es cuando empieza el plan perfecto, porque digo, estamos en la presentación de Isaac, en la casa cultural, con la iglesia de Olot, con mi familia, y anunciando al mundo que Dios sea glorificado en la vida de Isaac. Y anunciamos, le damos gloria a Dios y a Jesús y a su nombre. Pero cuando decimos la gracia, la gracia es el favor de Dios, pero hay tipos de gracia. Aunque la gracia podemos decir, la gracia es gracia, pero hay una gracia radical.
y pues, sinónimo de milagro. Cuando decimos, es un milagro. ¿Por qué? Es una gracia radical. ¿Por qué? Porque todo pinta muy mal. Y ahí Dios es especialista. Porque ¿qué pasa? Cuando la cosa pinta muy, muy, muy mal, es cuando nosotros, el hombre, lo que decía al principio, estamos limitados y es que yo ya no puedo. Y cuando tú no puedes, ¿qué haces? Miras a ver quién te puede ayudar. Entonces tú no puedes y dices, Señor. Y el Señor dice, ahora, hombre, déjame a mí. Ahora me has dado mi lugar. Déjame ocupar el trono, que aquí voy a reinar yo. Y como dice la palabra, y ahora voy a mostrar mi poder. Y al mostrar mi poder, mi nombre va a ser exaltado y voy a ser glorificado. Por eso le damos toda la gloria y toda la honra a los Isaacs, a los niños que nacen, a las sanidades que hay, a los trabajos que tenemos, a las casas que tenemos, desde lo pequeño. Porque a mí me gusta hablar de la fe cotidiana, en lo pequeño. Porque la fe no es algo de grandes eventos y grandes personas y grandes hombres y mujeres de Dios. No, en lo cotidiano cada uno. La mejor fe es la del lunes. Mañana empezamos en lo cotidiano, en lo pequeño, en el trabajo, en el día a día, a tener fe, a mostrar fe, a tener convicción. Porque en el día a día es donde salen los problemas, las dificultades, las relaciones, la vida es difícil. Y con la mascareta ni te cuento. Es muy difícil, pero ahí es donde tenemos que tener la fe. Y en Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor el que prevalece. El Señor no, el hombre puede disponer y tener muchas ideas, muchos pensamientos, pero es el propósito del Señor el que dispone, el que prevalece. Amén. Y nosotros en nuestro recorrido de vida, hemos dado muchos bandazos, porque teníamos muchos pensamientos, muchas ideas. Yo ahora aquí no voy a enrollar mucho, podría estar una semana aquí yo predicando, pero a mí el Señor me ha tratado muy fuerte, porque cuando yo acepté al Señor, se me fue el velo y entendí muy, muy claro lo que era el reino de Dios. Pero acto seguido empezó las collejas, y el Señor a tratarme, y el horno, y el desierto. Pero nosotros siempre nos hemos cogido a la fe, a las certezas y a las convicciones, y avanzando, y al amor. Porque si algo nos tiene que diferenciar, es el amor. Me ha gustado mucho el inicio, cuando la habéis abierto, presentado y dado la bienvenida. Porque esa es la idea, bienvenidos a la casa de Dios. El amor, estamos para dar amor, porque eso es lo que nos va a diferenciar. Porque si el amor de Dios está derramado en nuestro corazón, pues algo tendremos que tener diferente al resto. Y es que la gente tiene que ver que el amor, rebosamos el amor de Dios. También una palabra que me gusta mucho, rebosar. Porque estamos llenos del amor de Dios y tenemos que rebosar este amor de Dios. Entonces es fe, esperanza, amor, paz, gozo y alegría. ¿Para qué? Alegría para reconocer que Dios es nuestro Padre, que Dios es soberano y sobre todo que le demos lugar a Dios. Y podemos decir, todo es muy bonito, porque son palabras muy bonitas. Pero si queremos llevar esa palabra a nuestra vida, yo siempre digo, habla con Dios. Y Él se va a encontrar contigo, porque Él está deseando. Entonces, Él no se va a esconder. Él te va a encontrar. Pero pasa de esa dimensión natural. Despierta un poco y busca esa dimensión sobrenatural, la dimensión espiritual. Está atento. Y Dios te va a hablar de... Si coges la Biblia, es más fácil. Porque si lees, Dios te puede hablar a través de aquí. Pero también te puede hablar a través de la naturaleza, a través de alguien que te venga, a través de las circunstancias. Si tú vas al encuentro de Dios, Dios te lo va a hacer saber. Y te va a hacer saber la presencia suya. Y ahí cambia todo. Porque yo doy mi testimonio, que ahora no es el momento, pero muchos lo conocéis, de que mi vida ha cambiado. Desde que reconocí a Jesús como mi Salvador, ahora. Porque Él ha irrumpido en mi vida y me la ha cambiado. Patas arriba, para bien. Mi vida patas arriba, para bien. Y cada día es una pasión. Porque cada día nos levantamos con la expectativa, ¿qué va a pasar? Y ayer,
compartiendo con una vecina de mis padres, le explicábamos un poco Isaac y todo, y la vecina decía: estoy tan contenta porque os veo tan felices, y esto me hizo mucho bien, porque uno no se ve, pero cuando uno rebosa y los otros reciben, digo, mira, porque es una dimensión que se nos escapa, y más a la iglesia, porque la iglesia muchas veces está cerrada, y muchas veces no somos conscientes del impacto que hacemos fuera. Entonces, cuando te viene un retorno de fuera y dicen: guay, es que os veo muy contentos, es que brilláis de manera diferente. Esa es la iglesia, la que brilla de manera diferente y la que impacta a las personas, y que dicen: ay, que estáis tan contentos. ¿Por qué? Porque afuera la gente no está tan contenta, la gente no tiene esperanza, la gente no tiene certeza de convicciones, la gente no tiene la certeza de que tiene el amor de Dios en su corazón. Entonces, por eso es la chispa que tenemos que tener, esa seguridad. Con problemas, sí, los problemas no se van, están ahí, pero ya los solucionaremos, porque no es lo importante. Dice la palabra de Dios que gozaros en todo momento. Lo primero es el reino de Dios, después lo otro viene añadido. Si tú te gozas en todo momento, dice: pero un momento, esto es muy difícil, porque en todo momento es complicado, porque hay momentos que gozo poco. Pero la idea es entender que Dios está gobernando, y si Dios gobierna, su voluntad es buena, agradable y perfecta, todo es para bien, pues ya tiraremos para adelante, esto algún sentido tendrá. Yo voy a gozar sabiendo que lo que estoy viviendo tengo la capacidad de afrontarlo y que Dios me va a permitir avanzar. Amén. Pues cierro con una oración y le doy gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de presentar a Isaac en la iglesia de Olot, con lo especial que es para nosotros la iglesia, esta tierra. Le doy gracias a Dios por esta casa, Señor, esta casa cultural de Andalucía, de La Garrocha, Señor. Yo la pongo delante de ti, Señor, y pongo delante de ti la administración, la economía. Venimos de tiempos difíciles, Señor, pero yo te pido que bendigas, Señor, a esta casa, Señor, en todos los ámbitos, en lo económico, que tú cubras todas las necesidades, Señor, y que esta casa pueda seguir siendo un centro, Señor, de bendición, Señor, para toda la gente del barrio, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la iglesia de Olot, Señor, te doy gracias por cada uno de los miembros de la iglesia, y te doy gracias por el propósito que tiene la iglesia en Olot, Señor. Y te doy gracias por cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que derrames fe en nuestros corazones, Señor. Que despiertes esa llama en nuestro espíritu, Señor. Que tú te muestres a cada uno de nosotros, Señor, y que quites el velo de las personas que aún tienen el velo y no pueden ver o intuir esa fase, esa etapa sobrenatural, Señor. Rompe los velos, Señor, que entren en la dimensión espiritual, Señor, y que tu Espíritu Santo irrumpa en sus corazones, Señor. Señor, que tu palabra toque a los corazones de los que estamos aquí presentes, Señor, y derrama gracia, derrama sabiduría, Señor, derrama gozo, derrama paz, Señor, y derrama tu amor en todos los corazones, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos en tu nombre, Señor, para alabarte, para honrarte, Señor, y para declarar, Señor, que tú eres Dios, Señor, y que tú reinas sobre toda la tierra y que tú reinas sobre nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú has derramado poder sobre los pequeños que han nacido, Señor. Y esto lo has hecho, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gracias por ello y no nos cansamos de decir gracias, Señor, como dice la canción. Gracias, 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 Señor. Y te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues amén. Pues bien, gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Vamos a seguir agradeciendo al Señor con otro fuerte aplauso. Yo de verdad estoy muy contenta. Tengo un gozo tan grande cuando he visto a Danina, cuando he visto a Brigitte, no sé, y cuando el pastor estuvo hablando, realmente